Bienvenidos a un nuevo unboxing y review. Mi nombre es Cristian y hoy les vamos a presentar la fuente Gigabyte G750H, la cual está orientada a ensambles de gama alta tanto por su capacidad como por su certificación 80 Plus Gold. Así que si vos también estás pensando en armar tu PC Master Race de gama alta, quédate ahí que te lo contamos todo. ¡Comenzamos! Empezamos con el desempaquetado de la fuente, la cual nos recibe con el típico manual donde encontraremos sus características técnicas junto con una práctica bolsa para guardar sus cables, que recordemos que la fuente es semi-modular y puede que no utilicemos todos los cables a la hora de armar nuestra PC. También nos encontramos con 4 abrojos de velcro, los cuales se agradecen muchísimo, ya que nos van a ser de gran ayuda para mantener una gestión de cables bastante más prolija. Como detalle nos incluyen 4 tornillos para lógicamente instalar la fuente y un cable de alimentación certificado. Por último, vamos a repasar el conjunto de cables que nos proporciona Gigabyte en este modelo. Como ven, los organizamos en 3 grupos, ya que básicamente dichos cables cumplen la misma función. En el primer grupo contamos con un cable que posee 3 conectores Molex y 1 floppy. En el segundo grupo contamos con 3 cables, de los cuales 2 de ellos poseen 2 conectores SATA y el restante 3 conectores SATA. Por último, en el tercer grupo contamos con 2 cables que poseen 2 conectores PCI Express de 6+2 pines. Volviendo con lo que sería el desempaquetado, finalmente nos encontramos con la fuente, la cual vamos a pasar a analizar. En el apartado visual, su superficie es de color negro satinado, contando con un generosísimo cooler de 140 milímetros, el cual posee un sistema de rodamiento doble que promete una vida útil de nada menos que 50.000 horas, lo cual es bastante si lo comparamos con la vida útil de un cooler convencional. Como si fuera poco, posee un control inteligente el cual va a optimizar la reducción de ruido, es decir, la velocidad del mismo va a aumentar o disminuir dependiendo de la carga que posea la fuente, recurso que ya habíamos visto en otras fuentes de gama alta. En la cara opuesta del cooler nos encontramos con una etiqueta donde posee el esquema de distribución de la energía, contando con una capacidad total de 750 watts, que como les habíamos comentado anteriormente posee una certificación 80 Plus Gold, la cual es capaz de alcanzar una eficiencia del 88% con una carga del 20%, una eficiencia del 92% con una carga del 50% y una eficiencia del 88% con una carga del 100%. Como diferencial posee un diseño de único carril o single rail, el cual nos ofrece 62 amperes en la línea de 12 volts. Sin dudas este diseño es ideal para overclock tanto por su estabilidad como por su eficiencia. Por el lateral izquierdo nos encontramos con los conectores para alimentar la motherboard y el CPU, que como les habíamos comentado anteriormente se encuentra de forma fija, ya que la fuente posee un diseño semimodular. Al igual que el resto de los cables son de formato plano y cuentan con un mallado plástico. Dicho esto, posee 6 conectores, de los cuales 4 son para SATA, Molex y floppy y 2 para PCI Express. Por el lateral derecho posee la entrada para el cable de alimentación junto con el switch para encender o apagar la fuente, y como notamos posee unas tomas de aire con un formato de panal de abeja. En cuanto a sus dimensiones, son de 16 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo y 8,6 centímetros de alto. Si repasamos sus protecciones, posee contra sobrevoltaje, baja tensión, sobrealimentación y cortocircuito. Como diferencial cuenta con PFC activo y capacitores de origen japonés. Y adentrándonos en este apartado, como es costumbre en el canal, vamos a mostrarles y hablar un poco de los componentes que conforman la fuente. En la zona primaria, a primera vista, notamos que posee un generosísimo condensador Rubicon de origen japonés, que soporta hasta 105 grados, 450 voltios y 470 faradios. También nos ahorramos un disipador bastante grueso, el cual se encarga de refrigerar el puente rectificador de diodos junto con los distintos MOSFET, y es por ello que los encontramos atornillados al mismo. Por la parte central cuenta con un sistema de triple transformador que, como leemos en la etiqueta, es fabricado por Channel Well Technology, que como dato de color fabrica fuentes para Corsair, Cooler Master y Thermaltake, entre otras marcas. La tarjeta que observamos a la derecha es la de PFC activo y la que observamos de frente es la que posee el resto de las protecciones. En cuanto a sus cables, posee soldaduras bastante gruesas, lo cual nos permite mantener los cables más
más fríos y con una pérdida mínima de eficiencia energética. Por último, si le damos un vistazo a los capacitores, en los puntos claves notamos que poseen los del tipo sólido de origen japonés, mientras que en el resto de la fuente posee los radiales. Estos últimos suelen ser condensadores más estándar, es decir, los que solemos ver comúnmente en la mayoría de las fuentes. Ya para cerrar, no vamos a marearlos con benchmarks ni nada por el estilo, ya que para eso posee la certificación 80 Plus Gold. Como saben todos los productos que pasan por el canal, solemos instalarlos y probarlos un tiempo, lógicamente, y esta fuente la tuvimos instalada en nuestra PC más o menos un mes y medio. En este periodo renderizamos nuestro contenido, el cual al poseer una resolución 4K y un bitrate de 450 MB suele estresar muchísimo tanto al procesador como a la gráfica. Para que se den una idea, el tiempo de renderizado de nuestros videos suele ser de 4 a 6 horas. Sumado a las horas de uso que le dimos jugando, llegamos a la conclusión que la fuente bancó la carga perfectamente. Le dejamos por pantalla los componentes de nuestra PC, que básicamente es una PC high-end, contando con una motherboard Aorus Z370, un i7 8086K edición especial, 32 GB de RAM G-Skill de 3200 MHz y una GTX 1080. Jugando con todos los gráficos en ultra, no presenciamos tirones ni ningún tipo de problema relacionado a la mala alimentación. Por otro lado, renderizamos varios videos de corrido y durante varias horas, y tampoco tuvimos ningún tipo de problema. En cuanto a su precio, en Argentina podemos conseguirla alrededor de 4.200 pesos, o más o menos 130-140 dólares si es que son de otro país, que a priori podría parecer que es una fuente cara, pero si lo comparamos con sus competidores, termina siendo la más económica. En fin, es una fuente sumamente recomendada para un armado de PC de gama alta, tanto por la calidad de sus componentes como por su rendimiento, sumado a que Gigabyte nos ofrece tranquilidad dándonos 5 años de garantía. Hasta acá el video, si les gustó no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video.